Existe un momento exacto en el que el cerebro deja de funcionar. Los monitores muestran una línea recta, los médicos declaran la muerte clínica y en ese preciso instante, cuando la neurociencia asegura que la conciencia debería simplemente dejar de existir, algo extraordinario acontece. Raymond Moody ha dedicado 50 años a documentar este fenómeno. Entrevistó a miles de personas que cruzaron ese umbral y regresaron. Y lo que relataron desafía todo lo que la medicina moderna cree sobre la mente humana. Hoy vas a descubrir 6 fenómenos que la neurociencia simplemente no consigue explicar. No son especulaciones, son datos recopilados en hospitales, monitoreados por equipos, verificados por equipos médicos. Y aún así, la ciencia oficial continúa fingiendo que no existen. Si alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente cuando morimos, o si la conciencia puede existir más allá del cerebro, lo que vas a escuchar en los próximos minutos podría cambiar por completo tu comprensión sobre la muerte y sobre la vida. Antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental. La neurociencia ha construido todo su edificio teórico sobre una premisa básica. La conciencia es producida por el cerebro. Punto final. Sin cerebro funcionando, sin conciencia. Esa es la visión oficial que aprendes en las universidades, en los libros de medicina, en los documentales científicos. El problema es que Raymond Moody y decenas de otros investigadores han acumulado evidencias que contradicen directamente esa premisa. No una o dos anomalías que podrían ser descartadas. Miles de casos documentados en hospitales alrededor del mundo. El primer fenómeno que la neurociencia no consigue explicar es, quizás, el más perturbador de todos. Es lo que los investigadores llaman claridad paradojal. Imagina el siguiente escenario. Una persona sufre un paro cardíaco. El corazón deja de latir. El flujo sanguíneo al cerebro cesa. En un lapso de 10 a 30 segundos, la actividad eléctrica cerebral desaparece completamente. El electroencefalograma muestra una línea recta. Según los criterios de la neurociencia, ningún proceso cognitivo debería ser posible en ese estado. Pero, ¿qué relatan estas personas cuando son resucitadas? Experiencias con una claridad mental que describen como mayor a cualquier cosa que hayan experimentado en la vida normal. Pensamientos lúcidos, memorias vívidas, percepciones detalladas. Y todo esto ocurriendo precisamente cuando el cerebro estaba clínicamente muerto. Raymond Moody documentó cientos de estos casos, pacientes que describían sus pensamientos durante el paro cardíaco como más claros, más rápidos, más abarcadores que cualquier pensamiento que hubieran tenido antes. Un neurólogo explicaría esto diciendo que es imposible. El cerebro necesita oxígeno y glucosa para funcionar. Sin estos suministros, las neuronas dejan de disparar en segundos. Pero las evidencias están ahí, verificadas, documentadas, y la neurociencia simplemente no tiene una explicación. En 2023, investigadores de la Universidad de Michigan publicaron un estudio que impactó a la comunidad científica. Monitorearon la actividad cerebral de 4 pacientes que estaban siendo retirados del soporte vital. Lo que encontraron desafió todas las expectativas. En los momentos finales, cuando el corazón ya había parado y el cerebro debería estar apagándose, 2 de estos pacientes presentaron un surgimiento masivo de ondas gamma. Estas son las ondas cerebrales de alta frecuencia, entre 30 y 100 hercios, asociadas con estados de conciencia elevada, memoria y procesamiento cognitivo complejo. El surgimiento aconteció exactamente en la unión entre los lóbulos temporal, parietal y occipital. Esta región, que los neurocientíficos llaman la zona caliente de la conciencia,
Es precisamente el área asociada con la percepción visual, auditiva y procesamiento de movimiento. También es la misma región ligada a experiencias fuera del cuerpo y estados alterados de conciencia. Pero aquí está la paradoja que ningún neurólogo consigue resolver. Como un cerebro que está muriendo, privado de oxígeno, con neuronas que deberían estar apagándose en cascada, produce un pico de actividad cognitiva más intenso que durante la vigilia normal. La explicación convencional diría que son apenas disparos aleatorios de neuronas muriendo, ruido eléctrico sin significado. Pero esa explicación no se sustenta cuando examinas los datos con cuidado. Primero, la actividad no era aleatoria. Era organizada, es coherente y localizada precisamente en las áreas cerebrales responsables por la consciencia. Segundo, ocurrió en pacientes diferentes, en momentos diferentes, pero siguiendo el mismo patrón. Y tercero, las personas que relatan experiencias cercanas a la muerte describen percepciones que corresponden exactamente a lo que esas ondas gamma producirían. ¿Estás comenzando a ver por qué Raymond Moody dedicó 50 años a este tema? La neurociencia creó una teoría sobre la consciencia y la realidad está rehusándose a encajar en esa teoría. Pero este es apenas el segundo misterio. El tercero va aún más profundo e involucra algo que simplemente no debería ser posible según todo lo que sabemos sobre cómo el cerebro funciona. Ya has oído hablar en percepciones verídicas. Son relatos de personas que, durante experiencias cercanas a la muerte, describen con precisión eventos que acontecieron mientras estaban clínicamente muertas, no aproximaciones vagas, detalles específicos que fueron posteriormente confirmados por testigos independientes. Raymond Moody documentó decenas de estos casos a lo largo de su carrera, pero en 2025, investigadores publicaron en la revista Frontiers in Psychology una escala científica para evaluar exactamente esto: la escala de experiencia de casi muerte verídica. Esa escala analiza criterios rigurosos: el momento de la investigación tras la experiencia, si las percepciones ocurrieron durante un paro cardíaco o la cesación de la función cerebral confirmada por el equipo médico, y si hubo verificación por terceros, fuentes confiables más allá del propio experienciador, como profesionales de la salud u otros testigos. El libro The Self Does Not Die, que ganó el premio de la Asociación Parapsicológica en 2025, documenta 128 casos verificados. 7 de ellos ocurrieron durante un paro cardíaco. Un caso particularmente impresionante es el de Estefanía Roldán. Durante una cirugía de emergencia, ella experimentó una experiencia cercana a la muerte con al menos 9 elementos que eran específicamente visuales. Eventos que ella no podría haber visto físicamente porque estaba anestesiada y pasando por un procedimiento quirúrgico. Pero cada uno de estos elementos fue corroborado por testigos oculares. 4 miembros principales de su equipo médico grabaron testimonios en video confirmando lo que ella describió. La neurociencia tiene una premisa simple para la percepción. Necesitas órganos sensoriales funcionales enviando señales para un cerebro funcionando para percibir cualquier cosa. En ausencia de ojos, enviando información visual. Sin una corteza visual procesando dicha información, no se ve nada. Es una ley básica de la neurobiología. Pero estas personas estaban con los ojos cerrados, bajo anestesia, con cerebros desconectados, y aún así describieron eventos visuales con una precisión que fue confirmada por múltiples testigos. El cuarto fenómeno es aún más perturbador para el modelo materialista de la mente. Durante las experiencias cercanas a la muerte, las personas regularmente se encuentran con familiares fallecidos. Esto por sí solo
podría ser explicado como una alucinación. El cerebro moribundo accediendo a memorias de seres queridos. Pero existe una categoría específica de relatos que desafía completamente esta explicación. Son los encuentros con fallecidos que el experimentador no sabía que habían muerto. O aún más impresionante, fallecidos que el experimentador nunca conoció en vida. Raymond Moody ha documentado casos de niños que, durante experiencias cercanas a la muerte, describieron encuentros con familiares que habían fallecido antes, incluso de su nacimiento. Niños que no tenían ninguna memoria posible de esas personas, ninguna foto que pudieran haber visto, ninguna historia que pudieran haber escuchado. Y aún así, describieron características físicas y rasgos de personalidad que fueron posteriormente confirmados por familiares mayores. El estudio Aware Second, conducido por el Dr. Sam Parnia y publicado en la revista Resuscitation, acompañó a 567 pacientes que sufrieron un paro cardíaco en hospitales de los Estados Unidos y el Reino Unido. Entre 2017 y 2020, los resultados fueron extraordinarios. Aproximadamente el 40% de los sobrevivientes reportaron alguna forma de conciencia durante el paro cardíaco. Incluso si no conseguían recordar detalles específicos, cerca del 20% describieron lo que los investigadores llamaron experiencia de muerte recordada, y el 3% tuvieron conciencia auditiva y visual clara durante la resucitación. Algunos de estos pacientes tuvieron sus experiencias registradas hasta 1 hora después de que el corazón hubiera dejado de latir. 1 hora. Con monitoreo que mostraba actividad cerebral compatible con estados de conciencia, incluso cuando teóricamente ninguna conciencia debería ser posible. El quinto fenómeno que desafía a la neurociencia es lo que Raymond Moody llama transformación permanente. Personas que pasan por experiencias cercanas a la muerte frecuentemente reportan cambios profundos y duraderos en su personalidad, valores y visión del mundo. Pierden el miedo a la muerte, desarrollan mayor compasión, sienten una conexión más profunda con otras personas y con la naturaleza. Si la experiencia fuera solo una alucinación, un sueño febril de un cerebro muriendo, ¿por qué produciría cambios tan consistentes y tan duraderos? Investigadores de la Universidad de Virginia han documentado que estas transformaciones persisten por décadas. No son efectos temporales de un trauma, son cambios fundamentales en la estructura de la personalidad. Bruce Grayson, quien pasó más de 40 años estudiando este fenómeno en la Universidad de Virginia, argumenta que esto sugiere que la experiencia no es meramente neurológica. Algo sucede durante estos episodios que trasciende el funcionamiento normal del cerebro. Y ahora llegamos al sexto y quizás más misterioso fenómeno de todos. Y este va a revelar algo sobre la naturaleza de la conciencia que la mayoría de la gente nunca ha considerado. El sexto fenómeno que la neurociencia no consigue explicar es lo que algunos investigadores llaman experiencia de muerte compartida. Raymond Moody fue uno de los primeros en documentar este tipo de relatos sistemáticamente. Imaginemos la siguiente situación. Una persona está muriendo. Un familiar o amigo cercano está presente en la habitación. Y en ese momento, la persona saludable, que no está teniendo ningún problema médico, comienza a experimentar elementos clásicos de la experiencia cercana a la muerte. Ella puede ver el túnel de luz, sentir la presencia de otros fallecidos, tener una sensación de paz profunda. Algunos hasta relatan salir del cuerpo y observar la escena desde arriba.
Esto no debería suceder. Si la experiencia cercana a la muerte es producida por un cerebro muriendo, ¿cómo una persona perfectamente saludable puede tener la misma experiencia solo por estar presente en la sala? Raymond Moody ha documentado decenas de estos casos, médicos y enfermeras que estaban cuidando de pacientes moribundos y experimentaron fragmentos de la experiencia junto con ellos. Familiares que sintieron un cambio profundo. En el momento exacto en que su ser querido partió, la neurociencia materialista no tiene ninguna explicación para esto. Ninguna. Porque según el modelo convencional, la experiencia debería estar confinada al cerebro del paciente moribundo. Ella no debería ser capaz de extenderse hacia otras personas presentes. Ahora que conocen estos 6 fenómenos, quizás se estén preguntando, ¿por qué la ciencia oficial continúa negándolos? ¿Por qué los manuales de neurología no incluyen estos descubrimientos? ¿Por qué los documentales científicos sobre el cerebro raramente mencionan a Raymond Moody o sus investigaciones? La respuesta es simple y perturbadora. Aceptar estos fenómenos significaría admitir que el modelo materialista de la mente está incompleto. Significaría reconocer que 50 años de investigación científica han producido evidencias que contradicen la premisa fundamental de la neurociencia moderna, y eso tendría consecuencias enormes, no solo para la ciencia, sino para la medicina, para la filosofía, para la forma en que nuestra sociedad lidia con la muerte. ¿Recuerdan cuando mencioné al inicio que Raymond Moody pasó 50 años estudiando este tema? Él comenzó en 1975, con la publicación de Life After Life. En la época, la comunidad médica recibió su trabajo con escepticismo extremo. Dijeron que él estaba confundiendo ciencia con misticismo, que los relatos eran solo alucinaciones de cerebros dañados. 50 años después, tenemos estudios publicados en revistas científicas de prestigio. Tenemos datos de electroencefalograma, mostrando actividad cerebral donde no debería haber. Tenemos casos verídicos verificados por múltiples testigos independientes. Tenemos una escala científica validada para evaluar la calidad de estas evidencias. Y aún así, el establishment científico continúa resistiendo. ¿Por qué? Cuando los datos contradicen el paradigma, la reacción natural no es cuestionar el paradigma, es cuestionar los datos, decir que deben estar equivocados, que debe haber alguna explicación que aún no hemos encontrado. Raymond Moody ha enfrentado esto durante toda su carrera. Fue tildado de pseudocientífico. Fue acusado de promover supersticiones, y durante todo este tiempo, él simplemente continuó recolectando datos, entrevistando pacientes, documentando casos, dejando que las evidencias hablaran por sí mismas. Hoy, investigadores de la Universidad de Virginia, de la Universidad de Michigan, de hospitales alrededor del mundo, están siguiendo el camino que Raymond Moody abrió. Y lo que están encontrando confirma lo que él dijo desde el inicio. La consciencia puede existir en estados que la neurociencia convencional considera imposibles, y eso tiene implicaciones profundas para cómo entendemos quiénes somos y qué sucede cuando morimos. El doctor Eben Alexander es un neurocirujano que pasó años operando cerebros humanos. Él entendía la neuroanatomía tan bien como cualquier persona en el planeta, y era un escéptico convicto sobre experiencias cercanas a la muerte. Para él, eran claramente productos de cerebros dañados. Hasta que en 2008, él contrajo una forma rara de meningitis bacteriana que destruyó su corteza cerebral. Por 7 días, su cerebro estaba tan dañado que ninguna conciencia compleja debería ser posible. Los médicos le dijeron a su familia que si él sobrevivía, probablemente sería un vegetal. Pero él sobrevivió.
y volvió con memorias vividas de una experiencia extraordinaria, una experiencia que, como neurocirujano, él sabía que no debería haber sido posible en el estado en que su cerebro estaba. Él intentó encontrar explicaciones neurológicas convencionales, pasó meses revisando la literatura médica, consultó a colegas, examinó cada posibilidad y concluyó que ninguna explicación materialista podría explicar lo que él experimentó. Ese es el poder de estas evidencias. Ellas no vienen de místicos o filósofos, vienen de médicos, de científicos, de personas que dedicaron sus vidas a entender el cerebro humano. Y cuando esas personas experimentan directamente algo que contradice todo lo que aprendieron, ellas no pueden simplemente ignorarlo. La cuestión que permanece es, ¿qué hacemos con esta información? Si la neurociencia no consigue explicar estos 6 fenómenos, ¿qué nos dicen sobre la naturaleza de la conciencia? Raymond Moody es cuidadoso al tirar conclusiones definitivas. Él siempre enfatizó que su trabajo es de investigación, no de promoción de cualquier creencia específica. Pero él también es claro sobre una cosa. Las evidencias sugieren fuertemente que la conciencia no es simplemente un subproducto de la actividad cerebral. Ella puede ser algo más fundamental. Algunos investigadores, como el físico cuántico Penrose y el anestesiólogo Hameroff, propusieron que la conciencia puede estar enraizada en procesos cuánticos en los microtúbulos de las células cerebrales. Eso permitiría que información consciente existiera en un nivel más fundamental que la actividad neurológica común. Otros sugieren que el cerebro puede funcionar más como un receptor que como un generador de conciencia. Así como una radio no crea las ondas de radio, apenas las capta y traduce. Tal vez el cerebro esté captando algo que existe independientemente de él. Estas son hipótesis, no conclusiones probadas, pero el punto crucial es que ellas necesitan ser consideradas, porque el modelo convencional simplemente no funciona. Cuando usted mira para estos 6 fenómenos en conjunto, un patrón emerge, la claridad paradojal durante la muerte clínica, las ondas gamma surgiendo en cerebros moribundos, las percepciones verídicas verificadas por testigos, los encuentros con fallecidos desconocidos, las transformaciones permanentes de personalidad y las experiencias de muerte compartida. Cada uno de estos fenómenos, aisladamente, podría tal vez ser explicado de alguna forma, pero juntos, ellos forman un rompecabezas que el modelo materialista de la mente simplemente no consigue armar. Raymond Moody siempre fue claro sobre una cosa. Él no está intentando probar la existencia de vida después de la muerte. Él está documentando fenómenos que merecen investigación seria y argumentando que la actitud de descarte automático de estos fenómenos no es científica, es ideológica. Usted acaba de escuchar sobre investigaciones que la mayor parte de las personas nunca va a conocer. Estudios publicados en revistas científicas de prestigio que contradicen la narrativa oficial sobre la muerte. Datos colectados en hospitales alrededor del mundo que desafían 50 años de dogma neurocientífico. Ese conocimiento no llega al público por accidente. Él permanece escondido porque desafía intereses establecidos, porque cuestiona premisas que muchos científicos construyeron sus carreras defendiendo. Cuando usted hace clic en el Super Thanks, usted está haciendo más que apoyar un canal. Usted está financiando la divulgación de investigaciones que el establishment preferiría mantener en silencio. Usted se torna parte de un movimiento de personas que exigen honestidad intelectual sobre las cuestiones más profundas de la existencia humana. No es un pago, es una declaración. La declaración de que usted valora la verdad por encima de la conveniencia. Ahora quiero que usted piense sobre lo que aprendió hoy y cómo eso puede cambiar su relación con la muerte.
La mayoría de las personas vive con un miedo subconsciente constante. El miedo de que la muerte sea el fin absoluto, de que cuando el cerebro pare de funcionar, usted simplemente dejará de existir. Ese miedo moldea decisiones, limita elecciones, crea ansiedad que muchos ni siquiera perciben que cargan. Pero, ¿y si la evidencia sugiere algo diferente? ¿Y si la conciencia no es tan frágil como la neurociencia convencional afirma? Raymond Moody observó algo interesante en las personas que pasan por experiencias cercanas a la muerte. Ellas no se tornan negligentes con la vida, por el contrario, ellas se tornan más enganchadas, más presentes, más conscientes de cada momento, porque perdieron el miedo paralizante que antes las limitaba. Eso no significa que debemos ser imprudentes, significa que podemos vivir con más libertad, hacer elecciones basadas en lo que realmente importa, no en el miedo de lo que vendrá después. Si usted ya perdió a alguien querido, esas evidencias pueden ofrecer una perspectiva diferente, no una certeza, porque la ciencia no ofrece certezas absolutas, pero una posibilidad fundamentada en datos reales, la posibilidad de que la conciencia de aquella persona que usted amó no simplemente se evaporó cuando el corazón paró. Los encuentros con fallecidos durante experiencias cercanas a la muerte son consistentes, demasiado para ser descartados como alucinación. Personas de diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes edades, describen experiencias notablemente similares. Encuentran parientes que no sabían que habían muerto, reciben informaciones que no tenían cómo saber. Usted puede escoger ignorar esas evidencias, puede decidir que el modelo materialista de la mente es correcto a pesar de todas las contradicciones. Esa es una elección legítima, pero usted también puede considerar la posibilidad de que estamos apenas comenzando a entender la naturaleza de la conciencia, que el cerebro, por más extraordinario que sea, puede no ser el final de la historia, que algo en nosotros puede trascender la materia física. Raymond Moody tiene 81 años ahora. Ha dedicado más de la mitad de su vida a este trabajo y continúa investigando, documentando, cuestionando, porque la pregunta sobre qué sucede cuando morimos es quizás la más importante que un ser humano puede hacer. La neurociencia convencional quiere que creas que ya tiene la respuesta, que la muerte es simplemente el apagado de una máquina biológica, que la conciencia es solo un subproducto de procesos químicos que cesan cuando el cerebro deja de funcionar. Pero las evidencias cuentan una historia diferente, una historia de conciencia que persiste en estados que deberían ser imposibles, de percepciones que trascienden los límites del cuerpo, de conexiones que parecen sobrevivir a la muerte física. No necesitas creer en nada. Solo necesitas estar dispuesto a mirar las evidencias con la mente abierta, a cuestionar premisas que quizás hayas aceptado sin examinar, a considerar que la realidad puede ser más misteriosa y más maravillosa de lo que la ciencia convencional admite. Ese es el legado de Raymond Moody, no una doctrina para ser aceptada, una investigación para ser continuada, una puerta que él abrió para que otros puedan pasar y descubrir por sí mismos. Antes de terminar, quiero volver a algo que mencioné al principio. Los investigadores de la Universidad de Michigan documentaron ondas gamma en cerebros moribundos, actividad cerebral intensa precisamente en la zona caliente de la conciencia. Esto sucede en los momentos finales de la vida, cuando teóricamente ninguna experiencia consciente debería ser posible. Algunos científicos intentan explicar esto como ruido eléctrico, disparos aleatorios de neuronas muriendo. Pero esa explicación no se sostiene. La actividad es organizada, coherente, localizada en regiones específicas.
Ella sigue patrones que vemos en estados de alta conciencia, no en colapso neural aleatorio. Y más importante, ella corresponde a lo que la gente relata. Aquellos que sobreviven a experiencias cercanas a la muerte describen percepciones vívidas, pensamientos claros, memorias intensas, exactamente el tipo de experiencia que las ondas gamma producirían. La neurociencia está frente a una elección. Puede continuar fingiendo que estos fenómenos no existen, o puede comenzar a investigar seriamente lo que ellos significan. Raymond Moody hizo su parte, abrió el camino. Ahora le toca a la próxima generación de investigadores seguir adelante. Y te toca a ti, como persona que busca entender la realidad, decidir qué hacer con esta información. Puedes archivarlo y seguir viviendo como antes, o puedes dejar que ella transforme tu perspectiva, que ella cambie tu relación con la muerte y, consecuentemente, tu relación con la vida. La muerte no necesita ser un tema tabú, no necesita ser algo que evitamos pensar hasta que nos fuerce a encararla. Puede ser, como Raymond Moody sugiere, una puerta para entender aspectos de la consciencia a los que normalmente permanecemos ciegos. Las evidencias están disponibles. Los estudios fueron publicados, los datos fueron recolectados. Lo que falta es coraje para mirar y humildad para admitir que quizás aún no sepamos todo sobre quiénes somos y qué sucede cuando partimos. Ahora yo quiero escuchar de ti. ¿Cuál de estos 6 misterios te impactó más profundamente? ¿Fue la claridad paradójica durante la muerte clínica, las ondas gamma en el cerebro moribundo, las percepciones verídicas verificadas, los encuentros con fallecidos desconocidos, las transformaciones permanentes o las experiencias de muerte compartida? Cuéntanos en los comentarios. Y si tú o alguien cercano ya pasó por algo que la neurociencia no consigue explicar, comparte tu experiencia. Estamos construyendo un espacio donde estas conversaciones pueden acontecer sin juzgamiento. Anímate.